Un hombre secuestró a una chica atractiva y la encerró en una jaula, pero a ella le encantó. Descubre cómo terminó este cruel juego en una reseña de la película titulada Animal de compañía. El nombre de este hombre es Seth y trabaja como cuidador en un refugio para perros. El hombre es muy aficionado a sus mascotas, especialmente al enorme perro pastor Lexi. Incluso entra en su jaula para abrazarla. Después de trabajar su turno, Seth regresa a casa y ve a una hermosa chica con cabello rubio en el autobús. Ella está escribiendo algo en su cuaderno. El hombre se sienta con ella y la llama por su nombre, Holly. Resulta que solían ir a la escuela juntos. Seth la invita a salir, pero la belleza lo deja boquiabierto. Bueno, apesta. Por la noche, nuestro héroe encuentra a Holly en las redes sociales y mira sus fotos con entusiasmo. Le pide consejo a su colega Nate, pero este está más interesado en la comida que en las chicas. Seth se entera de que su amada perra pastora Lexi está a punto de ser puesta a dormir. Él la lleva al consultorio del médico y la abraza tristemente. Después del procedimiento, el hombre arroja la bolsa negra con el perro en el incinerador. En casa vuelve a mirar fotos de Holly y trata de averiguar qué le gusta y qué no le gusta a esta chica. Escribe una lista completa y ensaya frente al espejo cada palabra que le dirá a Holly cuando la conozca. Se ve bastante extraño, si no aterrador. Seth llega al café donde la chica trabaja como camarera. Ella toma su orden y él la invita al concierto. Pero la belleza se burla de él de nuevo. Seth está decepcionado, pero parece que no tiene intención de darse por vencido. Después del trabajo, Holly toma el autobús a casa. Tiene la sensación de que alguien la está siguiendo. Y no en vano. Seth se esconde en los arbustos. Holly entra en la casa y se queja con su vecina Claire sobre el pretendiente molesto. En este momento suena su teléfono, pero no es Seth, es su exnovio llamado Eric. Al día siguiente en el trabajo, Holly se llevará una sorpresa, un enorme ramo de flores. La chica mira perpleja ante el generoso regalo de un misterioso admirador. Por la noche ella va al bar donde trabaja Eric. Holly piensa que fue él quien le envió las rosas, pero resulta que no fue Eric. A pesar de esto, la chica acepta tomar una cerveza con el chico. Nos enteramos de que Holly dejó a su novio porque la engañó. Pide una segunda oportunidad, momento en el que Seth aparece en el bar. Holly sale y nuestro héroe la sigue. Él le pregunta si le han gustado las flores y la chica se da cuenta de que su admirador secreto no es nadie más que él. Ella trata de huir, pero Seth la agarra. Holly regresa al club y le pide ayuda a Eric. Él noquea al pretendiente molesto con un solo golpe, luego arroja a Seth a la calle y exige que deje de seguir a Holly. El hombre nota un cuaderno dejado por la chica en la puerta y entonces se lo lleva. En casa, lee cuidadosamente cada nota. Al día siguiente en el trabajo, Seth encuentra un sótano abandonado con varias habitaciones en el edificio del orfanato. Al hombre se le ocurre un plan astuto. Hace una gran jaula de metal con una cerradura de hierro en las puertas y roba una droga paralizante de acción rápida de la oficina del veterinario. El hombre prueba sus efectos en sí mismo. Cuando recupera la conciencia, inmediatamente va a Holly. En este momento la chica misma está caminando por un camino desierto. En uno de los callejones se da cuenta de que alguien la sigue. Holly saca un spray de pimienta de su bolso y lo rocía sobre el transeúnte, pero es un hombre sin hogar ordinario. La chica huye y Seth se da cuenta de que su plan será difícil de llevar a cabo. Pero él no tiene intención de retroceder y va directamente a su casa. Él sube por la escalera de incendios y termina en su apartamento. Holly misma está en el baño y no nota nada sospechoso. La chica se acuesta en la cama y apaga la lámpara de noche. En ese momento, fuera de la oscuridad, Seth se abalanza sobre ella y le da una inyección del mismo agente paralizante. La chica empieza a gritar, pero en ese momento se congela. En medio de la noche, Seth lleva una enorme caja de cartón al refugio de animales. Le miente a Nate que está haciendo un recado para su jefe. En este momento escucha ruidos sospechosos y gemidos provenientes de la caja. Nate escucha atentamente, pero decide que es el aire acondicionado el que hace el ruido. Seth baja la caja al sótano ante los fuertes ladridos de los perros. Holly vuelve en sí dentro de una gran jaula de hierro. Ella grita y trata de salir, pero la puerta está cerrada. En un intento de abrirla, incluso se rompe una uña. Realmente duele. Por desgracia, nadie escucha a la chica. Por la mañana, Seth le trae a su prisionera una bolsa de comida y un tazón para perros. La chica lo despide y el ofendido Seth se va, llevándose toda la comida con él. Ella grita de rabia y tiembla con un resfriado, pero al hombre no le importa eso. Llega un nuevo día. Seth trapea desocupadamente el piso del refugio y no presta atención al fuerte ladrido del perro. Después de trabajar, baja al sótano y ve a su prisionera tirada en el suelo, respirando con dificultad.
El hombre le tiende una botella de agua. La chica la agarra con manos temblorosas y bebe con avidez. Seth pone un par de botellas más de agua y una bolsa de comida al lado de la jaula. Holly agarra al chico por los pantalones, pero él dice que no la ayudará. Seth promete volver mañana y empezar a actuar. La chica está aterrorizada. Cuando se va, Holly se abalanza sobre la comida de la bolsa. Ella comienza a alucinar. Ella ve a su compañera de cuarto Claire sentada a su lado y riéndose de ella. La chica tiene que defecar en un tazón de comida para perros con ratas corriendo. Llega el otro día, Seth se acerca a Holly y le declara que la puso en una jaula para salvarla. Si ella no lo escucha, nunca saldrá de esa habitación. Holly vuelve a ver a Claire en sus alucinaciones, pero está decidida a luchar por su vida. En casa, Seth vuelve a leer el cuaderno de Holly una y otra vez, luego lo lleva al sótano y se lo muestra a la chica. Él lee algunas de sus líneas sobre el amor y comienzan a pelear. Seth piensa que la chica no sabe nada sobre el amor, y Holly está segura de que es solo un maníaco perdedor regular. Seth dice que de los dos, la enferma es realmente Holly porque se está comunicando con su vecino imaginario. Aprendemos que Claire realmente no existe, o mejor dicho, Claire era su mejor amiga, pero Holly le quitó la vida ella misma. Del cuaderno de Holly nos enteramos de que Claire dormía con su prometido Eric, y fue entonces cuando la chica decidió vengarse. Se subió al auto con Claire, aceleró a una velocidad vertiginosa y se estrelló contra otro automóvil. Ambas chicas sobrevivieron al accidente, pero Holly acabó con su amiga. Hasta aquí la venganza. Holly dice que es escritora y que lo que dice en su cuaderno es ficción. Sin embargo, Seth responde que la ha estado siguiendo durante mucho tiempo y ha visto por sí mismo que ella ha tomado la vida de muchas personas. Es una verdadera asesina. Pero Seth no va a denunciarla a la policía. Tiene la intención de rescatar a su prisionera. Es interesante cómo es. Seth se va y Holly ve a Claire aplaudiendo. Ella le dice a su vecina imaginaria que logrará ganar. Al día siguiente, Seth le pregunta a Holly por qué está haciendo esto. Tiene sentido con Claire, es un crimen de celos. Pero ¿qué pasa con los demás? Holly responde que siente impunidad. Ella exige que la dejen salir y cuando Seth se niega a hacer esto, comienza a golpear su cara contra las barras de hierro. La chica declara que si se quita la vida, Seth será encarcelado y su vida terminará también. El hombre asustado huye. Mientras tanto, la cautiva intenta abrir la cerradura y lo hace con una sonrisa en sus labios partidos. Después de un rato, Seth vuelve a bajar a Holly. Él le arroja un par de barras y la chica exige más comida, pero el hombre la rechaza. Ella tristemente admite haber visto a Seth en sus sueños. Vivían juntos en una hermosa casa del lago. De alegría, el hombre promete llevarle a Holly algo más de comida. En este momento, Nate decide bajar al sótano y encuentra en una de las habitaciones una jaula con Holly encerrada en ella. Ella le ruega al hombre que encuentre algo para romper la cerradura. Seth regresa y ve que la puerta del sótano está abierta. Cautelosamente baja las escaleras y escucha a Nate tratando de romper las cerraduras de la jaula de Holly, y entonces vemos algo muy extraño. Holly le afirma a Seth para noquear a Nate. Ella mira a su torturador a los ojos y le dice que lo ama. Golpea a su colega, comienzan a pelear y Seth logra dominar a su oponente solo con la ayuda de Holly, quien pisa a Nate justo a tiempo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Holly obliga a Seth a tomar represalias contra su compañero y este último hace su voluntad con horror. La chica en la jaula le da al hombre consejos sobre lo que debe hacer con el cuerpo. Lo primero que debe hacer es deshacerse de sus dientes, dedos y tatuajes para que el hombre no pueda ser identificado. Después de eso, Seth tiene que usar una sierra. Los perros de la perrera reciben una comida de bueno, supongo que tienes que hacerlo. El hombre pone todo lo que sobra en las bolsas y lo envía al incinerador para incinerar la basura. Después lava todo rastro del crimen con disgusto. Por la mañana, Seth arroja los dientes de su excompañero al río y luego regresa para limpiar el sótano. Holly observa sus experiencias con interés. Esta belleza parece tener un corazón de piedra. Ella se acurruca suavemente en su mano y abre la boca seductoramente. Luego baja la mano de Seth cada vez más y exige que la caliente. El hombre se aleja, sin embargo, y Holly se ofende mucho. Aquí vemos a un detective que vino a la perrera para investigar la desaparición de Nate. Seth está confundido en el testimonio, por lo que inmediatamente se convierte en el principal sospechoso. Él baja al sótano con Holly y le trae comida. Sin embargo, la chica no le responde en absoluto. Seth regresa a casa con un humor terrible. El hombre se acerca a Holly de nuevo y le pide que hable con él, pero la chica lo ignora de nuevo. Finalmente, ella le exige una prueba de su amor. Por ejemplo,
su dedo. Seth se niega y Holly comienza a llorar. El hombre sube las escaleras, oye a los perros aullar y ve a su jefe en compañía de ese mismo detective. Va al baño, se quita el reloj de la mano y abre la boca por alguna razón. Luego golpea con los puños los casilleros y se agarra la cabeza. Seth regresa a Holly con un objeto afilado en la mano. Dice que lo hará en nombre del amor. ¡Oh, Dios mío! Este loco realmente hace esto. Uno de sus dedos queda tirado en el suelo. Seth grita y llora, momento en el que Holly agarra el objeto afilado y amenaza con quitarse la vida si Seth no la deja salir ahora. El hombre abre la cerradura, Holly sale. Ella le dice a Seth que lo ama y le da un beso apasionado, después de lo cual lo hiere con el mismo objeto afilado. Vemos aparecer al fantasma de Claire en el fondo y abrir la puerta que conduce a la libertad. Holly regresa a casa de Eric y pasa la noche con él. Le han ofrecido un nuevo trabajo en una editorial y su novio está muy feliz por su novia. Holly toma su teléfono y ve un mensaje de texto suave de otra chica. Ella mira pensativamente el cuchillo de cocina. Nuestra heroína se viste y camina hacia los edificios abandonados. Hay una jaula de hierro escondida en uno de ellos, con un Seth herido encerrado en ella. Holly le cuenta cómo pasó el día y sonríe dulcemente. El hombre exhausto presiona su palma contra la de ella. Y no te olvides de dar like y activar la campanita y suscribirte para que seas el primero o la primera en ver nuestros siguientes videos en este tu canal Cenemania Reviews.